sabemos también, como dice tu palabra, que no nos da más de lo que podemos soportar, porque tú sabes, Señor, tú sabes nuestra capacidad. Y dice tu palabra que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero habla de tu fidelidad, Señor. Eres fiel, eres fiel. No nos da más de lo que podemos soportar, sino que justamente con ello tú nos das la salida. Gracias por la prueba, Señor. Gracias por los tiempos que muchas veces consideramos tiempos de crisis, pero algunos lo han entendido de una manera diferente. Si tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, tiempos de prueba es cuando nuestra fe es fortalecida, es cuando sabemos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ti, Señor. Si estamos lejos, para acercarnos, para correr hacia ti. Si estamos cerca, es para gozarnos con tu presencia. Aún en medio del valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros, Señor. Gracias. Gracias por recordarnos siempre, Señor, con tu palabra, con tu promesa. Gracias porque siempre nos mandas a que nos esforcemos, a que seamos valientes. Para algunos no es fácil, pero Señor, tú has prometido estar con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Hemos visto, Señor, a través de tu palabra, Señor, tus promesas cumplidas. Aún aquellos que no alcanzaron a ver lo que sus ojos esperaban, pero murieron creyendo. Sabemos que tú tienes algo mejor preparado para los que se han adelantado solamente en ese camino que un día también a nosotros nos tocará caminar. La muerte, la separación del cuerpo, del espíritu y el alma, para ir, Señor, a nuestra morada eterna contigo. Muchas gracias te damos, Padre Santo. Hoy solamente podemos cantar tu grandeza, pero hay un día, Señor, en el que tú has establecido para que te veamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos en esta tarde. Glorificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias. Gracias, bendito Señor. Gracias, hermanos de la alabanza. Gracias por su trabajo, ¿verdad? Por todos estos meses. Gracias, iglesia, por acompañarnos en esta tarde. Dios les bendiga. Un saludo a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube y también, ¿verdad?, en Facebook, en las redes sociales que estamos usando para transmitirles en vivo nuestros servicios. Gracias, mi hermano. Y estamos en esta tarde, ¿verdad?, dispuestos a orar. Hemos escuchado palabra de Dios y sé que muchos se están alimentando, ¿verdad? Vemos algunas publicaciones y es bueno a los que todavía tienen oportunidad de estar en casa, de pasar tiempo con la familia y estar teniendo sus devocionales, sus servicios en casa, ¿verdad? Algunos decían la iglesia se cerró, más bien la iglesia se multiplicó, ¿verdad? Porque ahora en cada iglesia, dice la Escritura, donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está Él y es su promesa. Amén. Amén, iglesia. Bien, quiero darle algunos anuncios. Todavía estamos en este tiempo de no sabemos acerca de mañana, no sabemos acerca de una semana, dentro de una semana, no sabemos dentro de un mes, ¿verdad? Pero no estamos preocupados por eso, ¿o sí? ¿Por qué? Porque nuestro futuro está en las manos de nuestro Dios. Esta mañana recuerdo que algunos de los compañeros de trabajo mencionaba, ¿verdad?, acerca de las muertes y bueno, la noticia, ¿verdad?, que ya es noticia por hace 3 meses y entonces yo les decía que, bueno, es nuestro boleto a la eternidad. Esta puede ser el COVID-19 o la pandemia, ¿verdad? También puede ser una neumonía, puede ser las personas que están muriendo de cáncer, una alta presión, ¿verdad?, un diabetes, un riñón que ya no funciona, etcétera.
pero todos, no sé qué boleto nos vaya a tocar, ¿verdad? Porque esto es así. Es la última enfermedad que Dios nos sana, no porque no pueda, sino porque es nuestro boleto. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que de un momento a otro y así sanito, ¿verdad? Solamente pasáramos a la eternidad, pero no es así, hay un sufrimiento, ¿verdad? Y esto, aquel día hablábamos también, no sabemos si un niño sufre cuando viene a este mundo, cuando nace. A lo mejor los médicos o los expertos en ello pueden decir que hay un sufrimiento. Sufren los cambios, ¿verdad?, de temperatura, de estar en el vientre y luego salir ya a esta luz, a respirar. Y puede ser que lo haya, ¿verdad? Por eso lloran, porque extrañan de dónde vienen, sufren el cambio repentino. Y asimismo, para salir de este mundo, es posible que haya ese dolor, pero sabe que hay personas que en el momento en el que se están yendo, en realidad su rostro, ¿verdad?, es de una paz profunda. Entonces pudo haber experimentado dolor y todo eso, sufrimiento, tanto moral, espiritual, físico, ¿verdad? Pero en el momento se puede ver la paz, ese rostro gozoso porque va a su morada eterna. Bien, entonces nos ponemos a veces melancólicos cuando hablamos de estas cosas, pero es una realidad. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, pero para ello debemos estar preparados. ¿Estamos preocupados por lo que está pasando? Pues podemos estar preocupados por ello, pero debemos estar tranquilos. Debemos tener confianza en nuestro Dios. Porque ¿de qué sirve preocuparnos y aferrarnos a esta vida, ¿verdad?, cuando el Señor a lo mejor nos marca que ya es tiempo de que nosotros vayamos? ¿Entienden? Entonces, no tenemos que vivir preocupados, no tenemos que vivir así con esa aflicción, sino que tenemos que vivir tranquilos. Por supuesto que nadie nos queremos morir esta noche, ¿verdad? Pero si ya nos toca, pues, Dios tiene todo en sus manos. Amén. Hay muchas cosas que hemos dejado inconclusas. Estoy hablando como si me fuera a ir esta noche, ¿verdad? Mis hijos todavía no terminan su carrera, todavía no se casan, todavía no veo nietos, y pudiéramos ver un montón de cosas que de todos modos al final, si nos tocara esta noche, ¿verdad? Alguien hace mucho tiempo me preguntó qué hiciera, dijo, si ahorita el Señor viniera y te dijera, ya vámonos. Le dije, pues vámonos, ¿verdad? Pero ¿y tu familia? En ese tiempo mis niños estaban pequeños, y tus hijos. Dijo, mire, mi madre tenía 6 chamacos, ¿verdad? El más pequeño, pues mi hermano, y era de 6 meses, de brazos todavía, ¿verdad? Así es que cuando mi padre fallece, esa mujer se quedó con sus 6 hijos, ¿verdad? Y gracias a Dios hoy podemos ver los resultados de esa fe, de esa perseverancia de esta mujer, ¿verdad? Que sus 6 hijos, gracias a Dios, todos servimos al Señor. Entonces es una gran bendición y es un ejemplo, ¿verdad?, de perseverancia, de oración. Y entonces le decía a esta persona, si Dios se llevó a mi padre y tuvo, ¿verdad?, cuidó a esta mujer, a sus 6 hijos, ¿verdad?, de la misma manera sucede con nuestros hijos. De todo modo no hay forma de que nosotros podamos evitarlo cuando nuestro tiempo ya está planeado, ¿verdad? Y Dios lo tiene así planeado. Así es que, mis hermanos, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes, tenemos muchas peticiones de oración en esta tarde, y tenemos también muchas peticiones que nos han estado haciendo a través de la página social, pero también, ¿verdad?, de hermanos que nos mandan mensajes de texto por necesidades que están teniendo dentro de sus familias. Y vamos a estar orando en esta noche, no sin antes ir a Jeremías, ¿verdad? Siempre nuestra prioridad, vamos a decir, fundamental,
después del propósito principal que nos trae aquí, que es honrar a nuestro Dios, es reconocer a nuestro Dios, sus bondades, su grandeza, su misericordia. También venimos, ¿verdad?, a aprender de su palabra, pero dentro de ese tiempo también queremos interceder por las necesidades. Queremos, a través de la Escritura, ¿verdad?, fortalecer nuestra fe. ¿Ha sido fiel Dios? Dice la Escritura en Jeremías capítulo 33, estamos bastante familiarizados con esta Escritura, especialmente con el verso 3. ¿Quién no se lo sabe? ¿Verdad? Es posible que alguien que no lo haya escuchado anteriormente, ¿verdad? Pero por lo regular casi la mayoría se lo sabe, el verso 3 de Jeremías 33, ¿cierto? Clama y yo y te enseñaré que tú. Entonces, ¿verdad que no lo sabemos muy bien? Pero en esta tarde vamos a leer por qué razón Dios habla. Y fue en un tiempo crítico cuando el profeta estaba dentro del exilio, estaban exiliados, estaban sufriendo. Y Jeremías, a Jeremías le tocó vivir tiempos pero muy difíciles. Por eso se le conoció como el profeta llorón, porque Dios le mandó a profetizarle al pueblo, a predicarles al pueblo, pero de antemano Dios le dijo: no te van a escuchar, no te van a hacer caso. Y es triste eso, ¿verdad? Porque la iglesia hoy en día, mis hermanos, ha estado predicando, y a través de todo lo que está pasando, ¿verdad?, a través de las redes sociales, en televisión, o sea, hay pastores, hay hermanos que están predicando y traen devocional y todo eso, y el mundo todavía permanece indiferente. Pero es por eso también, porque hay un velo, ¿verdad? El enemigo ha cubierto su entendimiento. Dice la palabra en Jeremías capítulo 33, voy a estar leyendo desde el verso 1. Dice Jeremías: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. ¿Dónde estaba Jeremías? Estaba preso, estaba en la cárcel. Y luego dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Siempre que un profeta hablaba en nombre de Dios, ¿verdad?, tenía que dar todas esas, quién era Dios, el que formó el cielo y la tierra, como dice el salmista, el creador del cielo y de la tierra. Y luego dice: Jehová el que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Algo que el mundo está viviendo hoy en día, ¿verdad? Quizás aún aquellos que habían tenido en poco el creer en Dios, cuando la enfermedad ha llegado a ellos, cuando la crisis ha llegado, cuando las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, a lo mejor no la enfermedad, pero sí le está afectando el hecho de no poder salir y trabajar. Quizás nosotros nos sentimos ya bien cómodos, ¿verdad?, aquí en Las Vegas. Hermanos, la situación que nosotros vivimos aquí no es la misma que están viviendo otros estados o otros países, o otras naciones. Es muy diferente. ¿Sabe usted que hay familias que si ellos no salen a trabajar ese día ellos no comen? Y que estén obligados a estar encerrados. Entonces, eso es triste. Nosotros estamos bien bendecidos. Gracias a Dios. Vivimos en un país bastante próspero, con abundancia, podemos decir, porque en estos tiempos yo sé que muchos de nuestros hermanos se quedaron sin trabajo, pero yo creo que sin comer no se han quedado. Hasta ahora no hemos escuchado un testimonio de alguien que diga: nomás arrocito y frijolitos teníamos. Bueno, algunos han dado ese testimonio aun cuando no había todo esto, ¿verdad? Habían pasado necesidad. Pero en estos tiempos no hay nadie que se haya quejado todavía, que haya dicho: no tuvimos. Realmente, ¿verdad?, estábamos esperando que la gallina pusiera el huevito para comérnoslo.
Eso lo vivimos muchos de nosotros en nuestros países pobres. Pero aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, estamos bien, estamos bendecidos en ese aspecto. Hay necesidades y nos enteramos porque algunos tenemos familias, ¿verdad?, en otros países, o tenemos hermanos que conocemos, pastores que están trabajando. El caso de nuestro hermano José Alfonso allá en Yucatán, ¿verdad?, que gracias a Dios la iglesia continúa enviando esa ayuda mensual, ¿verdad?, que para ellos, para nosotros quizás es algo poquito, pero para ellos es bastante significativo, y nos mandan reportes y fotos de todo lo que ellos están haciendo. Y recientemente hubo una inundación, ¿verdad?, y nos expresaban cómo el sufrimiento de las familias, y cómo ellos, gracias a la ayuda que enviamos, ellos se proveyeron de cereal, de arroz, y estaban dándole de comer a los niños. Entonces son situaciones en las que Dios provee, Dios nos usa, Dios está haciendo algo, no desampara ni al huérfano, ni a la viuda, ni a su pueblo. Entonces aquí vemos la situación de Jeremías clamando, diciéndole al pueblo, este es lo que Dios dice, el Dios que afirmó la tierra, Jehová es su nombre. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para aquellos que no han clamado a Dios, para aquellos que se está ablandando su corazón, aquellos que a lo mejor a través de las circunstancias que están rodeándoles ahora, están abriendo su corazón, están diciendo: ahora sí necesitamos a Dios, porque muchas veces tenemos a Dios en el olvido, pero en el momento de la aflicción, entonces nos acordamos de que hay un Dios. Yo recuerdo que crecí con una familia donde ellos solamente cuando temblaba, y hablando de temblores, aquella área ha estado temblando, ¿verdad? Creo que cuando fue esta madrugada o hoy, ¿verdad?, hubo un temblor más fuerte que el que experimentaron hace como 2 días. Ayer fue el primer temblor. Ayer fue el primer temblor, y hoy fue como una réplica, pero más fuerte que el primero. Más de 1500. Ahora sí hubo destrozos. Entonces, encima de una cosa viene otra, y pareciera que como en el tiempo de Job, ¿verdad?, el tiempo de prueba que vino para su vida. Dice que aquel siervo no acababa de hablar cuando todavía, ¿verdad?, vino otro corriendo para darle malas noticias, y el mundo está viviendo eso. Todavía no pasa una cosa, todavía no encuentran la vacuna ni la cura para todo esto que se vino, ¿verdad?, a nivel mundial. Gente enfermándose. Ahora que las puertas se han abierto aquí en la ciudad de Las Vegas, escuchamos que hay más brotes, hay más contagios, etcétera, que estamos en riesgos. En fin, ¿verdad? Hermanos, tenemos que aprender vamos a aprender esta nueva normalidad, ¿verdad?, como le he llamado, y tenemos que aprender a cuidarnos y a cuidar a aquellos que están a nuestro alrededor. Yo casi no voy a la tienda, más bien yo llego del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, ¿verdad? Es muy raro que yo vaya a una tienda. Aquel día que fui a una tienda y me dijeron: párese aquí, hasta que salga una persona usted puede entrar, ¿verdad? Dije: bueno, pues ni modo, esto es así, ¿verdad? Hay que seguir las reglas. Y ahora están exigiendo, ¿verdad?, que usted va a una tienda, usted tiene que entrar con máscara. Entonces tiene que hacerlo, ¿verdad? A lo mejor usted está muy confiado por usted, que no esté enfermo, que no se va a enfermar, ¿verdad? Pero hágalo por los demás, ¿verdad? Hay personas que ya se molestan si usted no se protege de esa manera, porque tenemos que tener ese cuidado para los demás también. Entonces, personas que en medio de la circunstancia, hoy es tiempo de clamar a Dios. Y luego dice el verso 4: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas. Sabe que la ciudad había sido destruida porque ellos fueron llevados a la fuerza, cautivos a Babilonia, entonces, por los sirios. Entonces ahora las ciudades están derribadas.
Dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. El mundo entero, mis hermanos, ustedes han visto cómo en los últimos años se llenó de tanta perversión en todos los sentidos, en todos los aspectos, de tal manera que esto no tenía control. Y Dios hizo venir su juicio. He aquí, dice la Escritura en el verso 6, que yo les traeré sanidad y medicina. ¿No es lo que el mundo necesita hoy en día? Salud, sanidad. En algunos lugares los hospitales están muy llenos. Es la noticia que hay, ¿verdad? Dice aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Pero ¿saben que hay muchos enfermos de la desesperación, del pánico, del miedo, del terror o ¿verdad? Del temor? ¿Qué va a pasar? Sin embargo, hay quienes todavía, a pesar de, ¿verdad?, siguen amasando grandes cantidades y comprando y viviendo como si nada estuviese pasando. Dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Dios está prometiendo, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que clamar a Él, tenemos que regresar a Él, tenemos que buscar a Él. Entonces, qué bueno que este remanente ha permanecido, qué bueno que la iglesia, ¿verdad?, todavía continúa, y déjeme decirle que Dios no ha cortado su mano para con nosotros. Estamos viviendo tiempos, sí, de dificultades, tiempos difíciles, pero Dios sigue con nosotros. Su misericordia está con nosotros. Dice, y haré volver a los cautivos. Es porque era la promesa. Dice, se irán cautivos por 70 años. El tiempo pasó, pero dice que los restablecería como al principio. Nosotros no sabemos si seremos restablecidos como al principio, si los tiempos volverán a ser como vivíamos hace un año. Hace un año nadie se imaginaba que era lo que iba a pasar en estos tiempos. Es más, estábamos planeando, ¿no es cierto? Desde el año pasado ya sabíamos que tendríamos nuestra escuela bíblica de vacaciones, y ya estábamos pensando desde que comenzó el año cómo lo íbamos a hacer, de qué era el tema y todo eso, ¿verdad? Estábamos planeando lo que era el día de resurrección, como siempre lo habíamos hecho, con desayuno. Estábamos planeando ya lo que era nuestro campamento. Gracias a Dios que, ¿verdad?, esto sí se va a lograr, ¿verdad? Ya tenemos el ok, ¿verdad?, el permiso, ya está abierto. No sabemos qué va a pasar todavía, en 15 días no sabemos qué pueda pasar, ¿verdad? Pero es incierto el futuro. Pero podemos irnos, ¿verdad?, en el camino sin dejar nuestra vista, sin quitar nuestra vista de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, no sabemos si otra vez volverán los tiempos como eran antes. No lo sabemos, mis hermanos. No sabemos si a nuestra generación o a nosotros nos va a tocar ver si esto solamente va a ser como un mal sueño, una pesadilla, ¿verdad?, y se va a quedar atrás. Difícilmente. Para muchas familias que sus familiares se perdieron, sabe que es triste escuchar de un familiar nuestro que haya sido llevado al hospital. Y ese día que se despidió para ir al hospital, bueno, ni siquiera se despidieron, porque solamente iban por ese malestar, ¿verdad? Llegaron al hospital, pero no volvieron ya no salieron. O sea, y ya la familia no lo vio, porque ni siquiera entregaron los cuerpos. Eso no solamente es un caso, es el caso de muchas personas, de muchas familias, ¿me entiende? Entonces, no volverá a ser igual como antes. Aun cuando volvieran los tiempos como antes, el dolor va a quedar en muchos corazones, la ausencia de aquellos seres queridos. Pero lo importante, mis hermanos, es para aquellos que han muerto en Cristo, es que un día, ¿verdad?, cuando Jesucristo venga, esos cuerpos van a ser levantados. La tristeza es por aquellos que aún en su lecho de muerte no quieren nada con el Señor, no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Y hace unos días una hermanita me decía, sabe que mi patrona se cayó y fue llevada al hospital, y entonces yo dije, a lo mejor ya no sale, así es que pues yo la obligué casi, dijo, a que hiciera la oración de fe,
Le dije, ya aceptaste al Señor, pero ¿verdad? Ellos con una fe que les enseñaron desde niños, de tal manera que a veces es difícil, pero bueno, a pesar de eso, dice, yo la guié en la oración, le dije, yo no quiero que te vayas al infierno, yo quiero que aceptes a Cristo en tu corazón, porque lo necesitas, ¿me entiendes? Entonces, si nos desesperamos será por eso, porque hay familia nuestra que es posible que no pase este año, que no nos volvamos a ver, pero que tengan a Cristo en su corazón. Eso es lo importante. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice el verso 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. ¿Sabe que cuando usted habla del pecado con las personas, hay personas que usted le dice, no, es que ellos necesitan el perdón de Dios? No, ni volviendo a nacer, no creo que Dios lo perdone, ¿verdad? Hablando de otra persona, le digo, ¿y tú crees que Dios perdonaría tus pecados? No, pues yo creo que tampoco, porque pues, ¿verdad? Entonces solamente la persona que sabe todo lo que ha hecho, ¿verdad? Pero aún así, la Escritura dice, y los limpiaré de toda su maldad, con que contra mí hayan pecado, perdonaré todos sus pecados, dice, y que contra mí se rebelaron, porque hay muchas personas que aún a pesar de haber creído, se rebelaron contra Dios. Pero mire cómo Dios está siendo tan bueno, tan misericordioso, ¿verdad? Para aquel que no le conoce, para aquel que le conoce, para aquel que le conoció y que quizás le sirvió, pero que ahora está lejos, también le dice, aún porque te rebelaste conmigo, yo te perdono, te voy a limpiar de toda tu maldad con que pecaste contra mí. Dice, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Hay personas que no quieren creer todavía, pero déjeme decirle, ¿verdad? Quizás haya alguien que nos esté escuchando por ahí, que nos esté viendo o que nos vaya a ver. Déjeme decirle que la Escritura es clara. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, o cosas que tú no comprendes, o a lo mejor hasta que no entiendes. Pero cuando clamas a Dios, Él te las va a revelar, Él te va a enseñar. Así es que en esta tarde, mis hermanos, vamos a clamar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Vamos a pedirle perdón a nuestro Dios por todas nuestras maldades, ¿verdad? Porque aquel día leía a mi esposa era como una reflexión, ¿verdad? Nosotros no podemos pedir perdón por nuestros hijos, sino que ellos tienen que tener un encuentro con Dios en el cual ellos busquen el rostro de nuestro Dios. Ellos tienen que pedir perdón, pero nosotros podemos orar para que eso suceda. Amén.